Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según informes de inteligencia, en la movilización convocada para este día, podrían infiltrarse grupos violentos que buscarán alterar el orden público. De ahí que justificaron el despliegue de un contingente de policías a escala nacional para detectar y frenar a estas agrupaciones. La disposición es hacer uso progresivo de la fuerza contra quienes busquen causar daño a las personas o caotizar a la ciudad. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Ya son las 8 de la mañana con 9 minutos y recibimos vía telemática al sociólogo y catedrático universitario, analista político David Chávez. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, David. Les saludamos a Alexis Moncayo y Licenia Espinel. El país se apresta a vivir esta tarde una jornada de movilización prácticamente a nivel nacional en varios puntos del territorio. Una jornada de movilización que va a ser enfrentada por la Policía Nacional, de acuerdo a lo que ha dicho la propia ministra de Gobierno, con contundencia en caso de que se generen actos de violencia, y que también se ve salpicada por denuncias de supuestas organizaciones o organización de grupos que se van a infiltrar para provocar precisamente los desmanes. Hay denuncias de que un ex director de inteligencia estaría organizando una respuesta o una contrarrespuesta a las marchas, tratar de generar incidentes que puedan provocar violencia. ¿Cómo recibe el gobierno, cómo lo ve usted en el ámbito político? ¿Qué respaldo tiene para enfrentar esta jornada de movilización y para evitar que esto vaya incrementándose en los próximos días con el malestar popular? Hola Licenia, buen día. Un saludo también para Alexis y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. A ver, llama muchísimo la atención lo que está ocurriendo, porque habría que partir de tomar en cuenta que indiscutiblemente el escenario actual no tiene nada que ver con el escenario de octubre de hace un año. Es muy poco probable que las movilizaciones alcancen las dimensiones que tuvieron hace un año. Esta pintaba como una movilización más de las que ha venido convocando el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones que tienen una presencia importante, que ponen de manifiesto el malestar que existe en muchos sectores frente al gobierno, lo que ha resultado súbito, es decir, si el gobierno no salía a hacer estas advertencias y a mostrar este tono amenazante, inclusive como que ya es bastante común de la ministra de Gobierno, respecto de los posibles desmanes y de las infiltraciones y no sé qué, posiblemente pasaba como una marcha desapercibida, como han pasado las últimas marchas del FUT, donde se hace alguna presencia, pero no hay mayores consecuencias, digamos. Ahí la pregunta es por qué el gobierno activa estas alarmas en una lógica que además es muy común del gobierno, que es tratar de crear un ambiente, sobre todo mediático y en la opinión pública, favorable o desfavorable a ciertas posiciones. Y me parece que la explicación es esa. Hay una intención, digámoslo así, propagandística en hacer este ejercicio. Piensen ustedes en que el Ecuador debe ser el único país del mundo donde se detecta posibles infiltraciones violentas y lo que se hace es una rueda de prensa y todo un montaje casi propagandístico, como he dicho, para anunciar que va a haber grupos infiltrados en las manifestaciones. Yo mucho me temo que esto es una reacción al efecto Bolivia, por un lado, y por otro lado, está enmarcado en lo que va a ser la tónica de estos meses en cuanto a la actitud del gobierno de cara a la campaña electoral. Me parece que la lectura política va por ahí más bien. Interesante este último concepto que nos da David Chávez. Dice, esta reacción del gobierno de Ecuador y de la ministra Romo sobre todo puede ser un efecto Bolivia. Obviamente el resultado electoral del pasado domingo me parece que pone a esta gente a poner, valga la redundancia, las barbas en remojo por lo que podría suceder en el proceso electoral acá en Ecuador. Pero hay algo adicional que yo quisiera que usted profundice en el análisis, doctor, y es el hecho de que estos informes de inteligencia se filtran, y vea usted que se filtran como de costumbre a los medios digitales más allegados o más cercanos a la estructura del Ministerio de Gobierno, un Ministerio de Gobierno que además viene siendo acusado desde hace algunas semanas atrás de haber montado un aparato de espionaje. Todavía no hay respuestas a la denuncia que hiciera el legislador Roberto Gómez con respecto de que sus teléfonos y el de otros actores políticos e incluso periodistas estarían pinchados.
Están tratando de sembrar miedo por un lado, de tratar de aplacar un poco, de que la gente se repliegue antes de la convocatoria de hoy. Ayer circularon memes que ya los más agenciosos y prolijos lobistas de la ministra de Gobierno los publicaron en las redes sociales, donde habían logos de la Revolución Ciudadana junto a Pachacuti, porque además hasta para establecer esas relaciones políticas incestuosas son medio bobos, ¿no? Ponen a la Revolución Ciudadana y a Pachacuti juntos, pues cuando hay diferencias irreconciliables. Pero son los agenciosos lobistas de la ministra Romo los que circulan eso. Por otro lado, hay esta denuncia gravísima que ayer lo publicó un medio colega también, de que un ex jefe, director de inteligencia, estaría armando un ejército paramilitar en Ecuador para enfrentar a las manifestaciones que llegan a Quito. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, analizar, reflexionar sobre todo ese contexto que parece un cóctel molotov? A ver, yo creo que ahí hay que leer que lo que está ocurriendo es una amplia estrategia de las derechas para azuzar lo que ha sido su estrategia hasta ahora. El odio y el miedo son los únicos recursos que tienen, ¿no? Es decir, hay unos grupos políticos a los que hay que estigmatizar, hay un odio antiizquierdista, que es el que la derecha viene promoviendo desde hace algún tiempo, y eso por eso decía que este va a ser, a mi modo de ver, un poco la tónica de las cosas que vamos a ir viendo en estos meses, porque eso tiene que ver con la necesidad de fortalecer la posición de la derecha en el campo electoral para las próximas elecciones, y en donde lamentablemente el único recurso que tiene una derecha que está viviendo una situación desastrosa, llena de posiciones antidemocráticas, han tenido que devastar la democracia ecuatoriana para llegar a la situación en la que están. Y en lugar, por eso conectándolo con lo que decía antes, ¿no? En lugar de tomar la lección de Bolivia de una manera distinta, es decir, tratar de reconstruir algún espíritu democrático del lado de la derecha, la opción de la derecha es radicalizar su visión antidemocrática. Estigmatizar a las izquierdas en general, como bien decías, Alexis, ya quisiera yo que estén en alianza Pachacuti y la Revolución Ciudadana y que estén juntos, pero lo que está detrás de eso es estigmatizar a las izquierdas en general, ¿no? Se ha desatado una campaña muy fuerte por la posición absolutamente válida, la posición política que tiene ISA al interior del movimiento indígena, y se ha desatado una campaña en contra de Unidas ISA también. Me parece que es el último recurso que les va quedando, pero claro, si fuese solo una organización política que acude a este recurso, no habría mayor problema. El problema es que estamos hablando del gobierno, el Estado y las élites políticas y económicas de este país que están recurriendo a esos mecanismos de estigmatización, de exacerbación del odio y del caos que puede desatar algún tipo de violencia política. Pero me parece que la clave quizá para interpretar bien esto es la de la provocación. Creo que lo que intenta la derecha es provocar reacciones del lado de las izquierdas y con eso justificar una agudización de la represión. Digo, para cualquier analista medianamente objetivo, para cualquier periodista medianamente objetivo y serio, no ese periodismo de garaje al que efectivamente le llegan estos informes de inteligencia, para cualquier analista serio, es obvio que en el Ecuador estamos absolutamente lejos de una situación de violencia política o de insurrección armada o de violencia armada, que es lo que han querido montar desde octubre del año pasado. Recordemos que los dirigentes de la Revolución Ciudadana, empezando por la prefecta, están demandados por haber supuestamente llevado adelante una rebelión armada. Se ha dicho lo mismo de ciertos grupos relacionados con el movimiento indígena. En fin, entonces se está creando, habría que decirlo así, este es el verdadero estado de propaganda del que tanto se quejaban antes, ¿no? Es decir, crear una realidad paralela a partir del control de la propaganda y de los medios. Crear esta ficción de que hay un peligro, de que vienen a destruir. ¿Quién viene a destruir? Ni siquiera en octubre de 2019 se puede decir que la intención era destruir la ciudad. Entonces, me parece que todo esto se está creando con la intención de encontrar mecanismos, vías, caminos, para dejar lista la posibilidad de recrudecer los procesos de persecución y persecución política y represión, que es lo que me parece preocupante. Cierro solo con esto, quizá ahí, volviendo sobre las lecciones de Bolivia, del lado de las izquierdas, y digo de todas las izquierdas,
Quizá el aprendizaje que deja Bolivia es que una de las habilidades estratégicas del MAS en este tiempo, hasta la elección, ha sido pelear con no caer en la provocación, es decir, tener estrategias capaces de evadir la provocación. David, ¿usted cree, por decir yo no sé si mi interpretación es la correcta, pero ¿usted cree que existe la posibilidad, por la recomendación que ha hecho este ex dirigente de inteligencia o ese ex directivo de inteligencia, el hecho de que hay que ubicar a los líderes, hacerles un seguimiento, pasar esa información a la policía, entregar fotografías, grabarles, poner personas fuera de las iglesias? ¿Usted cree que se puedan o exista la posibilidad de que se generen autoatentados, como por ejemplo el que ocurrió en octubre del 2019 contra la Contraloría, y que luego se intente responsabilizar de eso a los que van a salir a las manifestaciones, a la movilización hoy? Es una posibilidad, no estaría seguro de en qué medida se podría llegar a esto, pero indudablemente es una posibilidad. Lo de Contraloría no ha terminado de investigarse suficientemente y ha habido denuncias de indicios serios de que eso podría haber sido un autoatentado. Pero más allá de eso, el problema es que con esto se está criminalizando la política. Es decir, porque ha habido un jefe policial, en alguna nota de prensa pude leer eso, ha habido un jefe policial que efectivamente ratificó lo que usted acaba de decir de este ex jefe de inteligencia, que la policía tiene ubicados a los líderes políticos de varias organizaciones que participan en las marchas. Eso fue el comandante de policía, el señor El comandante Carrillo. exactamente. Eso es gravísimo. La policía está diciendo abiertamente que están haciendo seguimiento a líderes políticos, que no está permitido por la ley. Están reconociendo abiertamente que están cometiendo una ilegalidad. Porque, a ver, si desde octubre para acá ha transcurrido un año, ¿sí? Ha transcurrido un año, una policía eficiente, una fiscalía eficiente, si fuese cierto el montaje aquel de que hay grupos subversivos y de que hay guerrilla urbana, llegaron a decir, o sea, Yesenia, eso es de un delirio político impresionante, llegaron a decir que había guerrilla urbana. En un año, ha transcurrido un año y hasta ahora no nos han presentado un solo dato que verifique lo que dijeron. Y lo que hacen un año más tarde es volver a contar la misma fábula. Si es que habría eso, eso tendría que estar judicializado, eso tendría que estar llevándose a través de procesos legales, de investigación, de la propia inteligencia, para capturar a quienes hayan cometido delitos y para capturar a quienes estén por fuera de la ley, si es que ese fuese el caso. No puede ser que sencillamente porque hay desmanes en una movilización, que eso ocurre aquí y ocurre en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo, cuando hay exacerbación, además de los ánimos por las políticas de gobierno, lo más común es que haya gente que sencillamente por su indignación y demás se exacerbe. No necesariamente quienes cometen actos de vandalismo y demás son infiltrados, están pagados, responden a una secreta conspiración. No, a veces son simplemente efectos de la situación de malestar que está viviendo la sociedad. Para llegar a decir que ahí hay actos criminales, hay que demostrarlo, hay que investigarlo y hay que mostrar las pruebas del caso. Eso no existe. ¿En nombre de qué están investigando a líderes de organizaciones sociales de distintos colectivos y haciéndole seguimiento de distintos colectivos que presuntamente estarían cometiendo delitos cuando eso no ha ocurrido? Poner un par de grafitis, lanzar un par de bombas molotov, no necesariamente es una organización criminal que está dispuesta a generar el caos. Pues tendrá que ser sancionado, qué sé yo, si es que tienen esos datos, pero no se puede llegar a ese nivel. Me parece que es muy grave. Al final de cuentas, eso no muestra otra cosa que el deplorable estado de la situación de la democracia en el Ecuador, para el que además la policía salga a decir abiertamente que está investigando líderes, insisto, sin que medie ningún proceso legal, ninguna autorización judicial, etcétera. Parece gravísimo, pero lo grave inclusive no es que lo salgan a decir. Lo grave es que lo salgan a decir y que la sociedad ecuatoriana, al menos la gran opinión pública, los grandes medios de comunicación, no digan absolutamente nada sobre eso. Es gravísimo. Y hay una parte grave que me parece a mí, David, este general, el comandante general de la policía, quien lidera esta institución, diga que también se está investigando, siguiendo a quienes tienen discursos bélicos para hacerles responsables. ¿Hasta qué punto se puede considerar un discurso bélico? Porque eso de todas maneras atentaría contra la libertad de expresión y podría, si alguien dice algo que no le gusta, de acuerdo a la óptica, cómo se mire el discurso bélico, podría también generar procesos penales, como ya hemos visto que ha sucedido antes. De acuerdo, Lucía. Efectivamente, es un detalle muy importante que yo había olvidado. Así hablo de discursos bélicos, agresivos, de alguna cosa parecida. Y claro, cuando uno dice, bueno, ¿y quién define qué es un discurso bélico? Y un discurso es eso, un discurso.
O sea, para juzgar a alguien y para hacerle seguimiento, para verificar en qué medida está cometiendo algún delito contra el Estado, qué sé yo, es necesario que estemos hablando de hechos, pruebas, etcétera, que demuestren que eso es así. El que alguien tenga una posición inclusive beligerante en redes sociales, porque lo que entiendo que están haciendo es seguimiento en redes sociales, además. El que alguien tenga posiciones beligerantes en redes sociales no es preocupante, pero, digamos, o no tendría por qué necesariamente generar una preocupación como para que a esta persona se le haga seguimiento. Es abiertamente una violación de la libertad de expresión. Y Pero vuelvo es, sobre eso. pero Me perdón, llama. doctor Chávez, pero este detalle me parece sí es importante porque no es menor, no es menor. El tema del seguimiento a las redes sociales no es menor. Recordemos lo que pasó con Virgilio Hernández, con la misma prefecta Pavón, con Cristian González, lo que pasó con Gabriela Rivadeneira y otros actores políticos en octubre pasado. Ahí había un personaje, este famoso Capitán Narváez, que era el encargado de estar googleando, tuiteando, viendo Facebook, y de ahí se toman capturas de pantalla de tweets que finalmente la fiscalía los acoge como pruebas, ¿no? Porque digamos, es la realidad que estamos viviendo en un país que tiene una democracia ficticia y que tiene una justicia totalmente politizada y manipulada. Se han utilizado esos tweets como pruebas. Yo ayer por eso debatía con una abogada en redes sociales, que es muy cercana a las líneas de la señora Romo, que publicó uno de estos memes en donde estaba precisamente el logo de la RC con Pachacuti y el Foro de Sao Paulo, etcétera, ¿no? Yo le decía, ¿por qué si es peligroso circular memes falsos? Porque después ya salió de que esto era falso, porque eso es tomado por nuestra fiscalía, por la justicia que tenemos, como prueba. Entonces, sí me parece que no es un tema menor, sin lugar a dudas, este de la circulación de tweets o de memes como este, porque esta justicia que tenemos, que es un desastre, coge eso como pruebas, ¿no? Recordemos lo que pasó, doctor Chávez, Licenia y amigos, con la detención de los 19 ciudadanos entre venezolanos, cubanos y ecuatorianos en las afueras de Tababela. Una farsa completa. Recordemos lo que pasó con Olavini, otra farsa completa, todas montadas por el aparato de espionaje del Ministerio de Gobierno. No, efectivamente, completamente de acuerdo. Digamos, sí, no, mi intención no era minimizar el hecho, sino que basta, eso es lo que quería decir, basta con que haya seguimiento a redes sociales para que la policía diga que ahí hay informes de inteligencia. Yo también me pregunto, Alexis, ¿en qué medida eso es el trabajo de inteligencia? O sea, stalkear a alguien es algo que puede hacer cualquiera de nosotros, eso no es trabajo de inteligencia necesariamente, supongo yo que... Eso nos hace una ex. Exactamente, o sea, supongo yo que el trabajo de inteligencia supone un trabajo mucho más profundo, mucho más fino para saber lo que he dicho. No lo que alguien dice en las redes sociales, no lo que el gobierno inventa junto con ciertos medios de comunicación, sino realmente saber si hay amenazas o no. Pero yo quiero subrayar esto, creo que para quien quiera que está medianamente involucrado con la política en el Ecuador, sabe que en el Ecuador no hay amenazas de violencia política. No, hay que partir de ahí. Esta trasnochada y arcaica doctrina de seguridad nacional, que es la que quieren imponer los aparatos de seguridad y los aparatos represivos del Estado, me parece que es lamentable y que le hace un flaco favor efectivamente a la democracia en el Ecuador. Y por otro lado, sí, efectivamente, lo peligroso de esto es que ese entramado de supuestos informes de inteligencia que se filtran a supuestos periodistas y que pasan al sistema de justicia ha sido una norma, efectivamente. Y eso de lo que habla es del estado de arbitrariedad en el que vivimos en el Ecuador. Es decir, en el Ecuador hay un gobierno autoritario, hay un poder autoritario, porque este poder está inclusive más allá del gobierno, élites empresariales, élites políticas, etcétera, que sustentan y han sostenido este gobierno y que han llevado adelante una política arbitraria, autoritaria y de estado de excepción. Es una especie de excepcionalidad permanente. Eso justifica todo esto. Esto justifica que alguien escribe algo, alguien tiene una foto, como en el caso lamentable de aquellos ciudadanos venezolanos, alguien tiene una foto del presidente y es estigmatizado como delincuente, subversivo, lo que fuese, y es llevado a la cárcel. Esta supresión de los matices, de la complejidad que supone la política, de que si alguien comete un acto vandálico no es un terrorista, está cometiendo estrictamente un acto vandálico que, insisto, tendrá que ser sancionado o lo que sea, pero no puede ser catalogado de terrorista porque eso implica otras cosas. Esta exacerbación del odio hacia ciertos sectores políticos configuran todo este tinglado de lo que digo, e insisto, es el verdadero estado de propaganda.
Además, quisiera también, a propósito de lo que has mencionado, Alexis, de Olavini, note que también en estos días apareció esta idea de que este otro informe de inteligencia, de que Olavini ha estado trabajando en el seguimiento del Panadería. gobierno. Es una locura en la panadería. Lo cual es una locura. Es decir, me parece que esta coincidencia de hechos, porque digo, ha sido la política del gobierno, sobre todo en los últimos 2 años, pero esta coincidencia de hechos en esta semana, en estos días, parece que tiene mucho que ver con cómo están proyectando las derechas sus estrategias políticas de aquí a las elecciones. Creo que ese es, para a mi modo de ver, sigue siendo un factor importante. Y lo otro es que lamentablemente esto recuerda horas muy, muy tristes y lamentables de la historia política del Ecuador. O sea, estas cosas que estamos viendo recuerdan mucho esas estrategias del SIC-10, de los jefes de la policía que estuvieron Los vinculados escuadrones con volantes. los escuadrones volantes, había la Legión Blanca, que en algún momento se creó con esta idea de contrarrestar a las izquierdas y que dieron lugar a eso que todavía no termina de resolverse, que son la triste historia de violaciones a los derechos humanos que tuvimos en el Ecuador. Es David, muy triste. ahora sí, capital político el gobierno está enfrentando esta nueva jornada de movilización y qué le garantiza que esa falta de respaldo político le permita sostenerse en los próximos meses, porque el descontento social sin duda va a crecer. Está a pocos meses de dejar el gobierno, pero tiene pocos aliados políticos y sociales, le sobran reclamos tanto por el pago de salarios, deudas pendientes, falta de obras, manejo de la crisis sanitaria, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a este hecho hay que sumarle que su principal operadora política, que es la ministra de Gobierno, está enfrentando un proceso de interpelación en la Asamblea Nacional que podría sacarla del cargo. Y frente a este escenario, el gobierno ha optado por adquirir material para operaciones de control, de restablecimiento del orden público y reforzar en la parte de equipo y de armas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve esa situación usted? A ver, es la gran paradoja que el gobierno tiene, ¿no? Yo lo he dicho en este mismo espacio varias veces, es un gobierno con un enorme rechazo popular, pero con un enorme poder. Siempre, yo lo he subrayado mucho, si nosotros pensamos que el gobierno es débil, nos equivocamos. El gobierno no tiene respaldo popular, pero eso no lo hace débil, porque tiene el respaldo de sectores muy poderosos de la sociedad ecuatoriana. Élites empresariales, élites políticas, lo que he dicho a lo largo de la entrevista, el respaldo de los Estados Unidos, el respaldo de la policía y del ejército. Los hechos de octubre permanecen en la más absoluta impunidad y obviamente eso inmediatamente garantiza la lealtad de las fuerzas represivas hacia el gobierno. El haber logrado, lo he dicho insistentemente, el haber logrado esta integración de todos estos poderes en una alianza sólida que ha perdurado en el tiempo, es uno de los méritos de quienes han armado el tinglado de poder que ahora gobierna el Ecuador. Eso no había ocurrido en el Ecuador, es difícil encontrar en el Ecuador, en la historia política del Ecuador, una alianza de esa solidez. Y eso es precisamente lo que explica por qué la actuación del gobierno sigue siendo esa. Porque efectivamente, como bien dices, Licenia, si el gobierno no tiene legitimidad, ¿para qué exacerbar los ánimos innecesariamente? Porque, insisto, sabiendo que no hay amenazas reales, ¿por qué salir a exacerbar el conflicto y los ánimos en una protesta que pretende de alguna manera provocar a otros sectores políticos, generar posiblemente algún nivel de caos y justificar con eso represión? ¿Por qué, si el gobierno no tiene apoyos suficientes y más bien debería manejar con más inteligencia, con más moderación, con más apertura al diálogo, que ha sido la consigna de este gobierno desde el inicio, los conflictos políticos? El no hacerlo de esa manera demuestra precisamente que están bastante confiados del poder que tienen y de que no van a tener dificultades en llegar hasta 2021. Yo mucho me temo, hablando del juicio político de la ministra, que vamos a tener la historia que ya hemos tenido. Veo difícil que la ministra sea sancionada. Si es sancionada será toda una novedad, no siempre caben los milagros, pero no veo muchas posibilidades precisamente porque es una de las operadoras políticas fundamentales. Pero claro, todos son políticos a los que no les interesa una carrera política, al menos inmediata. Quizá a Romo le interesa una carrera política hacia el futuro y parece que trabajaría más para eso. Pero como no les interesa una carrera política inmediata, no están en las elecciones que vienen,
no importa mucho lo que pase durante estos meses en términos del apoyo popular. Entonces, esa ha sido una de las grandes ventajas, entre comillas, para el gobierno, porque les ha permitido profundizar su agresivo programa político y económico sin beneficio de inventario, porque no van a tener que rendir cuentas al electorado en el plazo inmediato. Y creo que eso explica por qué operan de esta manera. Yo quisiera lista, porque se nos va acabando el tiempo, trasladarle a David Chávez una pregunta que nos envía uno de nuestros amigos oyentes. Nos dice, ¿será posible en el 2021 reestructurar las Fuerzas Armadas y la policía que han mostrado estar atrapadas en la arcaica doctrina de seguridad nacional cooptadas por la derecha? ¿Qué se puede hacer para reestructurar, para hacer reingeniería de la fuerza pública, doctor Chávez? A ver, yo, bueno, sin ser un especialista en el tema, pero yo señalaría dos cosas sobre eso, que son las que suelen señalar los expertos en esto. Lo primero es que ha habido un cambio, ¿no? Un cambio que además ha puesto sobre todo a las Fuerzas Armadas en una situación grave y lamentable para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas no tuvieron una tradición y no han tenido una tradición represiva. Han tenido más bien una tradición inclusive progresista en algunos aspectos y nacionalista en la defensa de la soberanía nacional. Esta última etapa con Jarrín al mando ha sido todo lo contrario, ¿no? Han asumido posiciones políticas reaccionarias y han asumido una absoluta ausencia de soberanía en cuanto a su alineamiento con los Estados Unidos. Pero además es un problema regional. Con todo lo que hemos visto desde octubre pasado hasta ahora en la región, en América Latina, evidentemente uno de los problemas centrales, como bien señala el amigo oyente, uno de los problemas centrales de la política en América Latina ahora es qué se hace con los aparatos represivos del Estado. ¿Cuál debe ser la política respecto de los aparatos represivos del Estado que requieren evidentemente una profunda transformación? Para contrastar nada más, miren la gravísima situación de Colombia por lo que ha ocurrido con la policía en Colombia. Entonces esto habla de un problema regional. Está el golpe de Estado en Bolivia, además, ¿no? Y ha estado la lógica represiva del Ecuador y Chile, por ejemplo. Una cosa que me parece lamentable, bueno, la campaña recién inicia, pero de todas maneras, a mí me parece que el tema no está en la campaña electoral, no está en los candidatos. Yo no he escuchado a ningún candidato, porque es un tema delicado también, lo sé, pero no he escuchado a ningún candidato una propuesta sobre esto y creo que como ciudadanía debemos demandar con firmeza, con insistencia, esta pregunta que hace el amigo oyente. Es decir, ¿qué se va a hacer con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional después de los lamentables episodios que hemos tenido? Es decir, alguien tiene que explicarnos qué se va a hacer con la represión de octubre del año pasado, porque se va a investigar, se va a mantener esto en impunidad como ha estado hasta ahora. Andrés Arauz ha dicho que va a conformar una comisión para investigar lo de octubre, que es el único que se ha referido al tema. De ahí no he escuchado, la verdad. Efectivamente, es el único que ha dicho esto, pero tengamos en cuenta que además, y esto es un tema que igual hay que discutirlo, está pendiente el tema, está pendiente el procesamiento legal de los hallazgos de la Comisión de la Verdad que se creó en el gobierno pasado y que al parecer fueron detenidos por presiones precisamente de las Fuerzas Armadas y la policía. Es decir, se hicieron hallazgos muy importantes y hasta ahora no se ha judicializado ninguno de los casos de represión de los cuales se encontró indicios respecto de la investigación de la Comisión de la Verdad del gobierno pasado, que estaba liderada además por el inefable Julio César Trujillo. Pero digamos, ahí hubo un trabajo importante para encontrar indicios que requerirían la investigación y que ni siquiera eso se ha resuelto. Es decir, me parece que ahí, digo, en definitiva, hay una tarea pendiente sobre qué hacer, sin ánimo obviamente ni de persecución ni nada de eso, sino poner en orden lo que hay que poner en orden con las fuerzas represivas, que me parece que es uno y tendría que ser uno de los temas centrales de la campaña que viene. Para finalizar, David, ¿qué margen de maniobra le va a quedar al nuevo gobierno, tomando en cuenta que este descontento social va a irse incrementando por la situación económica, sobre todo que vive el país? ¿Qué margen de maniobra le va a quedar al nuevo gobierno? ¿Qué lapso de espera le van a dar las organizaciones sociales, la gente en general, para que comience a actuar? ¿Cómo va a poder enfrentar una situación tan compleja como la que va a recibir sea quien gane? Bueno, necesitaríamos otra entrevista para poder desagregar esto. Voy a tratar de ser sumamente sintético, pero me parece una muy, muy pertinente pregunta, porque o sea, lo que me temo es que el margen de maniobra que tenga el nuevo gobierno, si es que es un gobierno distinto a la línea del actual, es decir, si es que, digamos, ya viendo las tendencias hasta la actualidad, si fuese un eventual gobierno de Arauz y del correísmo, que trataría de cambiar la línea de gobierno actual,
me parece que tendría un margen de maniobra muy estrecho, al menos al principio. Es decir, ahí va a depender mucho de la capacidad estratégica que tenga ese sector político para poder revertir y avanzar con su programa político. Porque en realidad va a encontrar un campo minado, es decir, va a tener un campo minado en lo político, porque vamos a tener un Estado que está plena y totalmente controlado por este pacto de poder del que he hablado, que está atrás del gobierno de Moreno. Es ese pacto de poder el que va a seguir manteniendo el absoluto control de las instituciones judiciales, administrativas, etcétera, del Estado. Y por otro lado, recibe ruinas económicas, recibe un país en una situación gravísima en términos económicos. Y además creo que la oposición de los sectores de derecha a un eventual gobierno de Arauz va a ser inmediata. No creo que le van a dar ni siquiera los 100 días ni nada de eso. Yo creo que inmediatamente se aplicará una política de boicot y de oposición radical, a la que creo que ahí vamos a ver uno de los elementos cruciales del nuevo momento político, a la que podrían sumarse las organizaciones sociales o no, es decir, la CONAIE, el FUD y otras organizaciones. Podríamos, en un eventual gobierno del correísmo, podría reeditarse esa gran coalición anticorreísta que estuvo desde la oposición al gobierno de Correa con un nuevo gobierno de manera inmediata, o quizá dependerá tanto de la habilidad del gobierno de Arauz como de la estrategia política de las organizaciones sociales, romper esa guerra de baja intensidad que han mantenido durante tanto tiempo y tender puentes. De lo contrario, creo que las organizaciones sociales fácilmente se pasarán a la oposición sumándose a la derecha. Es decir, el escenario es complejo, pero creo que mucho de lo que se pueda hacer va a depender de la dimensión del apoyo electoral que tenga. Tengo la impresión de que a nivel regional las derechas están optando como no pueden, la democracia es un obstáculo. Parece que una de las estrategias por las que han optado es por, bueno, jugar a la democracia, y si pierden, más bien quitarles al máximo el oxígeno a los gobiernos contrarios a las derechas. Ha ocurrido en Argentina no se ha cumplido ni siquiera un año de gobierno y las derechas han llegado inclusive al extremo de pedir ya un cambio de gobierno. Y en Bolivia mucho me temo que ocurrirá algo parecido. Quizá le den algún tiempo no muy largo y reactivarán esta oposición militante e intensa que tienen. Que es más boicoteadora. El problema no es que sea oposición, sino que es una oposición que lo que busca es boicotear la labor de gobierno sin dar mayor tregua. La ventaja de Bolivia es que el contundente triunfo del MAS hace que esa oposición quizá no se active tan inmediatamente. Para el caso ecuatoriano, un triunfo del correísmo contundente es el que le daría oxígeno para poder lidiar con un tiempo de espera antes de que se reactive una oposición intransigente e irascible del lado de las derechas, pero bueno, es muy diferente la situación del Ecuador y habrá que ver, todavía hay mucho camino que recorrer y habrá que ver si es que ocurre algo semejante. No, obviamente no es automático ni mecánico lo de Bolivia para el caso ecuatoriano. Muchísimas gracias, David. David Chávez, sociólogo y catedrático universitario, analista político, que nos ha acompañado en este segmento de entrevistas a través de Punto Noticias. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.